Volviendo al tema. Dionisos, el teatro, la escena, los actores. Fíjense qué hermoso es este nacimiento del drama y de la comedia. Que por cierto, son los abuelos de las películas. Y como aquí mi amigo, el de la casa de las películas que está filmando esto, cuyo nombre me reservo, para que sea publicidad. Él sabe que una película es la mejor escuela para aprender a vivir. Y que un director de cine es alguien que intuye la esencia de la vida y la secuencia de los tiempos para editar una película. ¿Saben a dónde va toda esta plática? A entender las películas. No nada más el teatro. Porque el teatro ahora, pues está difícil. Porque ir a pagar no sé cuánto por ver una persona en un lugarcito así, hay tantos modos de ver lo mismo de una manera tan fácil en tu telefonito, que el teatro ahora se está debilitando. No totalmente, porque habrá siempre alguien que prefiera la realidad que la virtualidad. Bueno, no es regaño. Nada más es recordatorio. Cuidado con la virtualidad. No se vuelvan virtuales hasta morir. Porque también van a comprar una aplicación para morirse. O para no morirse. En fin. Dionisos, entonces era el dios de la embriaguez. ¿Qué pasa con la embriaguez? Pues que se siente uno a todo dar. Y permite uno que el eros. ¿Qué es el eros? La alegría, el apetito, la libertad, la enjundia, el alboroto, el grito, la exclamación, la atracción, la sumisión a lo instintivo. El vino nos permite ser los que somos animalmente. O, por llamarlo de otra manera, orgánicamente. Porque somos animales, sí, pero no igual que los demás. Tenemos un organismo muy superior. Pero el organismo tiene sus partecitas y tiene sus partesotas, ¿no? Y todas tienen una importancia. Bien, volvamos un poquito al teatro. ¿Qué es el teatro? Ya dijimos, una escena, unos personajes, un argumento, una historia, en donde un héroe, un villano, una madre, un hijo, un padre, un esposo, un guerrero, un esclavo, un traidor, una mucama, un perro, un dragón, una hada, etc. Todo eso sucede, ¿no? Dioses, etc. Vienen con los seres humanos. Los componentes del teatro nos dicen que desde hace 2500, 2600 años, ya la humanidad entendía que lo humano es universal y que hay que decírselo a la gente o en teatro, o en películas, o en novelas, o en libros, o en música, o en escultura, o en arte, o en guerra. Hay que hablar, hay que expresar. Y no podemos ignorar eros, la sexualidad.
¿Qué pasó? 600 años antes de Cristo se organizaron unas procesiones, que creo que eran cada 2 años, hacia la parte sur, creo, de la Acrópolis, donde había una... Ustedes saben que la Acrópolis está en una parte alta, porque acros en griego es alto, polis es ciudad. Entonces la Acrópolis es el lugar más alto de una ciudad, de una polis, en donde está el templo y están los tesoros como estaban en el Partenón, en Atenas. ¿Qué había en el Partenón? En la parte de atrás donde estaba la estatua de Palas Atenea, había otro salón atrás, en donde estaban los tesoros, el oro y todo lo más valioso, documentos y todo esto de Atenas. El Partenón, que estaba enfilado oriente-poniente, uno entra por el poniente y tiene que pasar hacia el oriente y luego ya subir a él. El Partenón es la parte más alta de un lugar. ¿Por qué? Porque es la parte más segura. Y desde ahí es la parte más difícil de conquistar. En caso de que un enemigo venga, lo más difícil sería lo más alto. Entonces, ¿qué es? Es un templo, es un banco, es un símbolo y es lo máximo de el ingenio arquitectónico, escultórico, pictórico, de diseño, de construcción, de edificación, de cálculo, de imaginación y de veneración a los dioses, porque los griegos sí creían en los dioses. No como nosotros que nomás nos persinamos. ¿Por qué creían en los dioses? Porque los dioses eran ellos mismos. ¿Qué es Saturno? La vejez, el juicio, el superyo. ¿Qué es Júpiter? La edad de los 50 años cuando somos todopoderosos. La fuerza, el poder, el vigor, el rayo. ¿Qué es Marte? 40, 30 años. El soldado, el guerrero, el que se impone a sí mismo, tiene una familia y se afianza. Ese es Marte. ¿Qué es Venus? El adolescente. La adolescente, la hermosura, la pureza, la inocencia, la belleza. Venus. ¿Y qué es Mercurio? El bebé. El más cercano al Sol. El más pequeño, el más caliente, pero es el que a través de él, porque recuerden que los planetas tienen un campo magnético que al pasar alrededor del Sol dejan una huella. Entonces toda la luz que viene del Sol y que ilumina a Mercurio es una luz que Mercurio la filtra a través de su campo magnético. Y todo lo que vemos de Mercurio, como es el más cercano al Sol, es el secretario, el mensajero, el Mercurio, el que lleva el mensaje. O sea, lo más cercano al Sol. Qué curioso, el más cercano es Mercurio y es el bebé, y es el mensaje. Y el más lejano visible es Saturno, que es el viejito y el juez. Bien, en la escena, los personajes, en la escena griega, ¿cómo? Estábamos diciendo esto. Dionisos hizo que los que entonces habitaban toda la península esta de los Balcanes, que ahora llamamos Grecia, hicieran una procesión a esta parte que les dije yo del sur de la Acrópolis, y se ponían ahí a ver escenificaciones en donde Dionisos y otros dioses intervenían con humanos, y los humanos tenían coros y cantaban. Había solistas y había coros. De ahí nace la idea de coro, o sea, de un grupo de gentes que están cantando algo y están siendo respondidos por personajes que son dioses. El culto a la embriaguez produjo el teatro. Y si no, que por favor, utilizando este mensaje del Facebook, me lo digan y me lo conteste alguien que no, o que esté mejor informado que yo. Porque puede ser que yo esté equivocado.
Pero la embriaguez es lo que produce la necesidad de ver nuestra propia vida y la vida de todos en una escena. No es la razón, no es la utilidad, no es lo pragmático que nos hace ir al teatro. Es lo emocional. Es esa necesidad de sentirnos junto a los demás. Esa necesidad de entender a los demás. Esa necesidad de aprender de los demás. ¿Qué es el teatro? ¿Qué es el cine? Escuela. En donde yo puedo vivir todo lo que no me atrevo a vivir. O me falta por vivir. ¿Por qué es el negocio más grande del mundo Hollywood? ¿Por qué hasta en la India hay un Bollywood? ¿Por qué tenemos excelentes películas inglesas, suecas? Ingmar Bergman. En todos lados hay buenos actores, hasta en México. Digo, no nomás actores, fotógrafos como Figueroa, y luego hasta el español aquel Buñuel, el ojito que se corta, vino a hacer una película aquí y se llevó a Silvia Pinal y la fregada, ¿no? El cine, el teatro, es lo humano. Y nace de la borrachera. Que conste que en aquel tiempo no había licor, si no se hubieran puesto hasta el gorro. Pero sí había plantas alucinógenas, que con toda seguridad las usaban. Como las usamos ahora. Desenfadadamente. Todos los que buscamos el sentido de nuestra existencia, de nuestra actuación. ¿De qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué? ¿Y por qué me duele tanto morirme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a cerrar con esta pregunta que nos viene de una reflexión derivada de un teatro, de una película, en donde vemos una escena, en donde vemos que alguien fracasa, alguien triunfa, alguien se hunde y alguien se glorifica. ¿Quién? ¿El guerrero, el héroe, el hermoso, el bello, el bueno, el tonto? ¿Qué? Esa es la interrogante, eso es lo bueno. Y por ahora, que esto quede como unas reflexiones sobre cómo los griegos, que llamamos griegos, eran distintas etnias, pero como ahí en ese lugar, en ese tiempo, se aumentó una necesidad humana, ¿de qué? De verse reflejado el ser en una escena. O sea, de ver qué te pasa a ti, fuera de ti. Porque si no hubiera teatro o cine, sería como si no hubiera espejos. No sabríamos cómo somos. Y andaríamos de sorpresa en sorpresa. De tumbo en tumbo. De idiotez en idiotez. Viva el cine, viva el teatro, viva Dionisos.